Esto de alguna forma contesta la pregunta de con quién generar ese proceso de refundación. Yo creo que el proceso de refundación tiene que ser muy flexible, muy abierto. Habrá que contar con distintos actores y tendremos que saber qué podemos exigir, hasta dónde podemos pedir a cada uno de los actores. Tendremos que contar con personas independientes que tienen una influencia como líderes de opinión, como líderes culturales, pero tendremos que contar de entrada con cualquier movimiento que tiene una agenda reivindicativa, no tanto quizás incorporando a ese movimiento al proceso de refundación, sí incorporando a los destacados activistas de ese proceso y sobre todo incorporando esa agenda, haciéndola nuestra de forma que ese movimiento vea como algo suyo, algo que ha sido generado en su seno, las propuestas que ese proceso refundado, de esa organización refundada de la izquierda, tenga por bandera, evidentemente, ¿no? Creo que ahí entran desde los movimientos de defensa de lo público, que ahora mismo cada día se consolidan más, hasta grupos mucho más clásicos, como pueden ser organizaciones de origen cristiano, con una voluntad y con una vocación de cambio social, sectores aglutinados políticamente, organizados políticamente, en torno a fuerzas que pueden parecer inapreciables, pero que sin tener por qué apostar porque la incorporación de esas fuerzas sea la esencia de ese proceso. En todo caso sí que tenemos que saber abrir el proceso de manera que también ellos puedan participar, y es fundamental incorporar al componente organizado de la clase obrera, componente sindical, y creo que en este caso será importante dirigirnos, incorporar directamente a los activistas de las organizaciones sindicales que más claramente se decantan por consolidar un proceso de estas características que dé lugar a una nueva fuerza de izquierdas realmente con capacidad de incidencia y de transformar la sociedad. No creo que sea bueno intentar establecer un doble discurso que permita, por una parte, entrar en un juego de crear amplias mayorías electorales y, por otro lado, un discurso mucho más perfilado dirigido a los activistas sociales. Creo que tenemos que hacer una tarea pedagógica hacia la sociedad, que tenemos que ser capaces de educar. Probablemente uno de los graves problemas que tenemos en estas sociedades contemporáneas desarrolladas es la pérdida de, no solamente de conciencia política, de valores culturales, la pérdida de interés por el conocimiento. Obviamente el conocimiento da las claves de la injusticia del sistema, ¿no? Con lo cual también ese proceso tiene que ser muy valiente, ser conscientes de que la izquierda, probablemente uno de los errores más graves que ha tenido es renunciar a su papel de hacer trabajo ideológico en sentido amplio, cultural, ideológico, de poner sobre la mesa otros valores sociales y ser capaces de mostrar a la sociedad que esos valores son valores no solamente útiles, sino que son valores que otorgan mucho más rendimiento a la sociedad y que permiten realmente generar grandes mayorías en esas convergencias en los procesos de cambio y alternativas sociales, ¿no? Las líneas ideológicas, dentro de la amplitud que debe tener ese movimiento, que desde luego tiene que ser irrenunciablemente anticapitalista, yo creo que las líneas ideológicas, dentro de esos parámetros, no tienen por qué estar muy definidas, precisamente para permitir que todos aquellos que desde las distintas alternativas de izquierda se sienten con una determinada identidad puedan sentirse a gusto en ese espacio. Creo que esas líneas ideológicas son, en primer lugar, apostar claramente por generar una alternativa contra el capitalismo, anticapitalista. Tenemos que incorporar una lucha radical por la consecución plena de todos los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal, civiles y políticos, pero especialmente económicos y sociales, y tenemos también que incorporar el valor de la participación y de la autoorganización a ese proceso, o sea, reclamando que cada ciudadano o ciudadana sea actor y sea agente de transformación, acabando un poco con esa dinámica tan propia de la izquierda, por lo menos en nuestro país, de estratificar claramente las organizaciones de izquierdas entre dirigentes y militantes. Es decir, no, o sea, que decir, cada uno de los activistas de esta nueva fuerza política, de este nuevo proceso político, tiene que ser un dirigente social, cultural, en los frentes donde esté, un dirigente político dentro de esa organización, que no puede estar esperando a recibir indicaciones o consignas de los que supuestamente son el staff directivo, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que sería un error
más allá de eso, intentar aquilatar mucho los perfiles ideológicos. No creo que el problema de la transformación de la izquierda, la refundación de la izquierda, no es un problema, entiendo yo, de definición ideológica, sino es un problema de situar amplios parámetros políticos alternativos al capitalismo, donde todo el mundo que irrenunciablemente apuesta por acabar con el capitalismo pueda sentirse cómodo. Los aspectos organizativos y forma de trabajo, bueno, es obvio que tenemos que apostar, igual que reivindicamos en un programa estratégico construir una democracia participativa, igualmente esos mecanismos tienen que ser aplicados en el seno de esa nueva organización de izquierda. Mecanismos donde se vele y se garanticen los derechos de los militantes, donde se garanticen no solamente los derechos, sino esa capacidad de incidencia y de toma de decisiones de, en general, toda la militancia, y desde luego donde nos acostumbremos, en primer lugar, a vernos todos como compañeros y compañeras y no como adversarios. Esto es fundamental. Es decir, la izquierda en estos momentos tiene que saber separar lo que es fundamental de lo que es secundario. Y una vez teniendo claro lo que es fundamental, los niveles de conflictividad interna necesariamente han de rebajarse o desaparecer, porque obviamente todos seremos capaces de converger en lo que es fundamental. Creo que el respeto a los procesos, a las conclusiones adoptadas tras los procesos de toma de decisión es fundamental, ese respeto. Con una premisa también, es decir, entiendo que una decisión política no se toma, o una estrategia política no se adopta con la vocación de que sea perpetua. Una estrategia política se adopta para ponerla en práctica durante un determinado periodo y articulando mecanismos de evaluación constante que permitan corregir los errores, adaptar esas estrategias, reelaborarlas sobre la marcha a la vista de la evolución social, de la incidencia política real que están teniendo esas alternativas. Yo entiendo que ese es el gran pacto interno, organizativo, necesario para poder consolidar una fuerza con capacidad de incidencia y con capacidad de presentarse solventemente ante la sociedad. Una fuerza consistente, que no significa una fuerza internamente organizada a la búlgara, como los congresos del Partido Popular, por ejemplo, que vemos, o como los últimos congresos del Partido Socialista, pero desde luego sí huyendo de lo que ha sido la confrontación interna constante y la crisis permanente que ha habido en el seno de Izquierda Unida. Yo creo que la clave es bien sencilla, la clave es esa. Es decir, todos debemos respetar ese pacto, ser capaces de comprender que no tenemos ninguno la verdad absoluta, y eso significa que las posiciones que defendamos, por muy justas que nos parezcan, si no son las posiciones finales adoptadas, tenemos que ser conscientes de que no necesariamente nosotros hemos estado en lo correcto y que probablemente la otra posición que se ha adoptado es la correcta, pero eso sí, con esos mecanismos de evaluación permanente que permitan, y todos dispuestos a eso, es decir, tampoco crear un dogma de ninguna decisión. Una decisión no se adopta para mantenerla sine die, ser capaces de entre todos ir evaluando y readaptando esas estrategias políticas que se vayan a adaptar.